Una guerra entre lo que deseas en el momento y lo que realmente podría construir una vida mejor para ti en el futuro. Y lo más peligroso es que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está perdiendo esa guerra diariamente. Porque el enemigo moderno no siempre parece peligroso. Muchas veces parece divertido, cómodo, placentero, inofensivo. Un video más. Un poco más de scrolling. Un poco más de procrastinación. Un poco más de distracción. Y así, lentamente, el placer instantáneo comienza a controlar dirección de vida completa. Porque el cerebro humano ama recompensa inmediata. Ama placer rápido. Ama evitar incomodidad. Y eso era útil para supervivencia hace miles de años. Pero en el mundo moderno, donde existe acceso ilimitado a estimulación instantánea, ese mismo sistema puede convertirse en una trampa extremadamente destructiva. Porque hoy puedes recibir dopamina infinita prácticamente sin esfuerzo. Videos cortos. Comida ultraprocesada. Pornografía. Redes sociales. Videojuegos. Contenido infinito. Todo diseñado específicamente para capturar atención y producir placer inmediato. Y el problema no es solamente consumir estas cosas ocasionalmente. El problema aparece cuando el cerebro empieza a depender constantemente de estímulo fácil, porque lentamente pierde capacidad de tolerar esfuerzo prolongado. Y eso cambia una vida entera. Porque las cosas que verdaderamente transforman tu futuro raramente producen placer inmediato. Entrenar, estudiar, ahorrar dinero, construir habilidades, trabajar profundamente, crear algo importante. Todo eso requiere incomodidad temporal, paciencia, disciplina. Y un cerebro hiperacostumbrado a gratificación instantánea empieza a rechazar automáticamente esas experiencias. Entonces aparece procrastinación, falta de enfoque, falta de energía, falta de motivación. Y muchas personas creen que el problema es falta de capacidad. Pero muchas veces el problema real es adicción psicológica a estímulo rápido. Y aquí aparece algo extremadamente importante. Cada vez que eliges placer instantáneo sobre crecimiento futuro, estás entrenando tu mente silenciosamente. Le estás enseñando al cerebro que evitar incomodidad es prioridad máxima. Y eso debilita fortaleza mental lentamente. Porque el cerebro aprende mediante repetición, no mediante intención. Por eso alguien puede desear profundamente cambiar su vida, pero seguir atrapado exactamente en los mismos hábitos durante años. Porque deseo consciente no siempre supera programación automática. Y la programación moderna favorece consumo inmediato constantemente. Todo está diseñado para mantenerte buscando la próxima pequeña recompensa. La próxima distracción. La próxima dosis rápida de dopamina. Y esto tiene consecuencias enormes sobre atención humana. Porque el cerebro empieza a perder tolerancia hacia cualquier actividad que no produzca recompensa rápida. Entonces leer profundamente se vuelve difícil. Concentrarse se vuelve difícil. Trabajar sin distracción se vuelve difícil. Incluso descansar tranquilamente se vuelve difícil. Porque la mente necesita estimulación constante para sentirse normal. Y eso es extremadamente peligroso. Porque una mente incapaz de tolerar aburrimiento también se vuelve incapaz de construir profundidad. Y la profundidad es exactamente lo que crea resultados extraordinarios. La profundidad crea maestría, crea enfoque, crea disciplina, crea creatividad. Pero la hiperestimulación destruye profundidad lentamente. Todo se vuelve rápido, fragmentado, superficial. Y aquí aparece algo todavía más oscuro. El placer instantáneo muchas veces produce una ilusión falsa de satisfacción. Por algunos minutos sientes alivio, escape, entretenimiento. Pero después aparece nuevamente vacío. Y otra. Y otra. Y así nace el ciclo. Un ciclo donde el cerebro busca constantemente pequeñas recompensas temporales, mientras el sentido profundo de dirección comienza a desaparecer lentamente. Y aquí aparece una verdad extremadamente incómoda. Muchísimas personas están sacrificando versiones futuras muchísimo más fuertes de sí mismas, por comodidad momentánea diaria. Están cambiando potencial por impulso.
disciplina por entretenimiento, construcción por distracción. Y esto ocurre tan lentamente que casi nadie nota el daño inmediato. Porque el placer instantáneo raramente destruye tu vida de golpe. La destruye gradualmente, día tras día, hábito tras hábito. Hasta que un día miras atrás y descubres que desperdiciaste años enteros atrapado en comportamiento automático. Y eso puede ser devastador emocionalmente. Especialmente cuando entiendes cuánto potencial abandonaste simplemente porque entrenaste constantemente a tu cerebro para evitar incomodidad. Y aquí aparece otro problema enorme. El placer instantáneo reduce capacidad de sentir satisfacción profunda. Porque el cerebro se acostumbra a intensidad artificial. Entonces las experiencias normales comienzan a parecer aburridas. Las conversaciones reales parecen lentas. El trabajo real parece pesado. La vida cotidiana parece insuficiente. Y eso produce desconexión emocional con la realidad. Porque la realidad humana naturalmente tiene momentos lentos, silenciosos y difíciles. Pero un cerebro hiperestimulado ya no tolera eso fácilmente. Entonces busca escapar constantemente. Y aquí aparece algo extremadamente importante. El problema no es el placer en sí mismo. El problema es perder control sobre él. Porque una vida completamente dominada por impulsos inmediatos termina destruyendo libertad. Aunque parezca contradictorio. Piensa en alguien incapaz de controlar consumo digital. O comida. O procrastinación. O distracción. Externamente parece libre. Pero internamente está siendo controlado por impulsos automáticos constantemente. Y eso no es libertad real. La verdadera libertad requiere capacidad de elegir conscientemente, incluso cuando el impulso emocional quiere otra cosa. Y esa capacidad se debilita muchísimo cuando el cerebro vive alimentándose constantemente de gratificación rápida. Porque los impulsos se vuelven más fuertes. Mientras que la paciencia se vuelve más débil. Y aquí aparece algo todavía más preocupante. Las plataformas modernas entienden perfectamente cómo funciona psicología humana. Por eso todo está optimizado para mantenerte consumiendo. Los videos son más cortos, más rápidos, más estimulantes. Las aplicaciones usan colores, sonidos y notificaciones específicamente diseñadas para capturar atención. Porque tu atención tiene valor económico enorme. Y mientras más tiempo permanezcas consumiendo, más rentable te vuelves. Entonces existe una competencia constante por secuestrar tu mente. Y si no desarrollas conciencia, terminarás entregando años enteros de atención a cosas que realmente no aportan nada profundo a tu vida. Y eso ocurre muchísimo más de lo que las personas imaginan. Piensa cuántas horas desaparecen diariamente en consumo automático. Horas que podrían convertirse en aprendizaje, construcción, descanso real, conexión humana, crecimiento. Pero terminan transformadas en dopamina momentánea sin significado profundo. Y aquí aparece una verdad brutal. Aquello que haces repetidamente termina definiendo quién eres. No tus intenciones. No tus sueños. Tus hábitos. Y si tus hábitos están dominados constantemente por placer instantáneo, lentamente tu identidad también comenzará a debilitarse. Porque pierdes capacidad de sostener esfuerzo. Pierdes paciencia. Pierdes resistencia mental. Y sin resistencia mental, cualquier dificultad parece enorme. Por eso tantas personas hoy abandonan rápidamente objetivos importantes. No porque sean incapaces, sino porque sus cerebros fueron entrenados para esperar recompensa inmediata constantemente. Entonces cualquier proceso lento parece insoportable. Pero la realidad funciona diferente. Las cosas más valiosas normalmente requieren tiempo. Relaciones fuertes. Salud real. Riqueza. Maestría. Paz mental. Todo eso necesita paciencia y repetición prolongada. Y aquí aparece una diferencia enorme entre personas que construyen vidas sólidas y personas que permanecen atrapadas. Las personas fuertes aprenden a tolerar incomodidad temporal conscientemente. Entienden que no todo placer inmediato vale la pena. Y entienden algo todavía más importante. La incomodidad no siempre es enemiga. Muchas veces es precisamente el camino hacia crecimiento profundo.
Porque entrenar duele. Estudiar cansa. Construir disciplina incomoda. Pero después aparece algo muchísimo más poderoso que placer momentáneo. Orgullo propio. Confianza. Dirección. Libertad. Y eso dura muchísimo más. Pero pocas personas llegan ahí. Porque abandonan durante fase incómoda inicial. Regresan rápidamente a distracción fácil. Y el ciclo continúa. Pero aquí aparece algo muy interesante. Las personas más disciplinadas muchas veces experimentan más satisfacción real a largo plazo. Y el control interno produce estabilidad emocional enorme. Mientras que vivir completamente dominado por impulsos produce caos mental constante. Culpa. Procrastinación. Ansiedad. Falta de dirección. Y lentamente la persona comienza a sentirse atrapada dentro de sí misma. Porque sabe exactamente qué debería hacer, pero no logra sostener comportamiento suficiente para hacerlo. Y eso destruye autoestima lentamente. Pero aquí está la buena noticia. El cerebro puede reentrenarse. La atención puede fortalecerse nuevamente. La paciencia puede reconstruirse. Pero requiere algo muy difícil en el mundo moderno. Reducir estimulación innecesaria. Aprender a tolerar aburrimiento otra vez. Aprender a existir sin dopamina constante. Y eso puede sentirse extremadamente incómodo al principio. Porque el cerebro hiperestimulado interpreta reducción de estímulo casi como pérdida emocional. Pero después ocurre algo poderoso. La mente comienza a recuperar sensibilidad nuevamente. Las cosas simples empiezan a sentirse más satisfactorias. La concentración mejora. La energía mejora. La claridad mental mejora. Porque el sistema nervioso finalmente deja de vivir saturado constantemente. El aburrimiento no siempre es malo. Muchas veces es espacio mental necesario para creatividad y reflexión profunda. Pero hoy las personas eliminan aburrimiento inmediatamente con estímulo digital. Entonces nunca permiten que la mente descanse realmente. Nunca permiten que aparezcan pensamientos profundos naturalmente. Todo se llena instantáneamente con consumo. Y eso debilita capacidad de introspección. Porque una mente constantemente estimulada raramente escucha profundamente su propia voz interna. Y aquí aparece probablemente la verdad más peligrosa de todas. El placer instantáneo no solo roba tiempo, también roba potencial. Porque mientras estás distraído constantemente, otras partes de ti permanecen sin desarrollarse. Tu disciplina, tu creatividad, tu enfoque, tu fortaleza emocional. Todo queda dormido bajo hiperestimulación permanente. Y eso produce una vida mucho más pequeña de lo que realmente podría haber sido. Pero recuperar control es posible. Empieza con pequeñas decisiones. Pequeños momentos donde eliges conscientemente futuro sobre impulso momentáneo. Y eso fortalece algo extremadamente importante. Tu capacidad de gobernarte a ti mismo. Porque al final, la verdadera batalla moderna no ocurre solamente afuera. Ocurre dentro de tu mente. Entre impulsos inmediatos y la versión de ti mismo que podrías construir si dejaras de sacrificar constantemente tu futuro por comodidad temporal. Y esa batalla silenciosa probablemente definirá muchísimo más de tu vida de lo que imaginas.